Entonces, ustedes tienen en Paideia la dirigida 5. Y la dirigida 5 trata sobre el modelo de 45 grados. Resulta que en la dirigida anterior, donde vimos precios flexibles, habíamos dicho que Y estaba dado, por tanto era exógena, era el PBI potencial, el PBI de pleno empleo. Pero ahora vamos a levantar ese supuesto y vamos a decir que Y ya no es fijo, ya no es exógeno, sino ahora es endógeno. Es decir, tenemos que hallar Y de nuestro modelo. Entonces, para eso sirve nuestro modelo de 45 grados. Y el modelo de 45 grados lo que nos dice, en resumidas cuentas, es que la demanda agregada tiene que ser igual a la producción en una economía. ¿Por qué? Porque en equilibrio se tiene que vaciar el mercado. Se dice vaciar el mercado cuando todo lo que se vende termina siendo comprado. Entonces, tiene sentido que la demanda agregada, todo lo que demandan los agentes económicos, tenga que ser satisfecho, ¿no? ¿Qué sucede si la demanda agregada es mayor a la producción, que también podemos llamar oferta? Sucede que como hay un montón de gente queriendo un producto, por ejemplo mascarillas, pero las empresas están ofreciendo una cantidad menor, las empresas se van a poner pilas y van a producir más, van a aumentar su producción. De modo que luego van a igualar esto, ¿no? Van a regresar a esa igualdad. Aumenta la producción y de vuelta llegamos a la demanda igual a la producción. Y lo mismo sucede a la inversa. Si la demanda es menor a la producción, por ejemplo, las familias no quieren comprar tanta papa, pero hay un montón de producción de papa, pues, ¿qué van a hacer los productores el siguiente periodo? Van a producir menos, ¿no? Porque ya saben de que no van a poder vender todo. Los producen menos, entonces hasta un punto donde la demanda agregada es igual a lo que ofertan las empresas. Entonces, ese modelo nos trata de decir eso, que nos vamos a ajustar a esa igualdad. Entonces, vayamos a la pregunta 1. Pues como se dan cuenta, el PBI puede subir y bajar, ¿no? Y nosotros sabemos que para producir más o producir menos, podemos elegir cuántos trabajadores utilizar. Entonces, si el PBI crece, seguro vamos a aumentar nuestra cantidad de trabajadores. Y si la producción decrece, vamos a despedir trabajadores. Entonces, en este modelo ya está apareciendo que no estamos en pleno empleo, sino que ya existe desempleo. Entonces, eso ya es interesante. Es un cambio radical, en realidad, del modelo. Vayamos al 1, que nos dice que el consumo, esto ya habíamos visto antes, ¿no? Que el consumo es igual a un consumo autónomo, que no depende de los ingresos de las familias, y aparte de una propensión marginal a consumir, que es el porcentaje de los ingresos que una familia gasta. Y el Y, que sabemos que es ingresos, ¿no? Y dijimos que la producción PBI, pero sabemos que la producción termina vendiéndose, y luego de venderse, esos ingresos se reparten entre los agentes económicos, ¿no? Se reparten el trabajador, empresario, dueño de la tierra, dueño de máquinas, todos ellos. Entonces, es por eso que en estos modelos, en toda macroeconomía en realidad, utilizamos Y, que es PBI producción, indistintamente de ingresos de la economía. Entonces, Y es como ingresos, o también PBI. Aparte, nos dice que los ahorros de los agentes económicos es una propensión marginal a ahorrar, que es S por Y. Y habíamos aprendido en la clase pasada que esa propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar deberían ser igual a 1, ¿no? Al 100%. Y la inversión en esta economía solamente depende de la inversión autónoma. No depende de la tasa de interés. Solamente para simplificar hemos puesto eso. Entonces, que dependa solamente de una inversión autónoma quiere decir que nuestra empresa ya tiene planificado su gasto y no lo va a modificar. Como las mineras, ¿no? Tienen planificado su gasto durante los siguientes años. ¿Por qué? Porque cuando entra una minera, los 5 o 6 primeros años son simplemente construir la mina. Entonces ya tienen planificado el gasto de esos años. Y finalmente, la condición que habíamos puesto acá, que la demanda agregada es igual
a, bueno, vamos a poner esto en azul. La demanda agregada es todo lo que demandan los agentes económicos. En este modelo solamente hay familias, entonces consumo, y solamente hay empresas, solamente hay inversión. No nos dan el dato del gobierno, entonces no hay gobierno, no nos dan dato del sector externo, entonces no hay exportaciones netas, entonces solamente hay esto. Entonces, por condición que hemos visto arriba, demanda agregada tiene que ser igual a la producción y eso igual, esta igualdad se debería cumplir, ¿no? Entonces, podemos ahí reemplazar el consumo autónomo más propensión por Y más inversión autónoma. Entonces, en la parte A nos dice lo siguiente. Bueno, primero podemos operar esto. Acá tenemos Y a la derecha y a la izquierda el signo, entonces sería 1 menos B por Y igual a consumo más inversión, ambos autónomos. Y es igual a 1 entre 1 menos B multiplicado por C0 más I0. Esta ecuación nos está dando el PBI o la renta o el ingreso, que sería lo mismo, de equilibrio. Entonces, este Y va a ser nuestro Y de equilibrio, que es ingreso de equilibrio, o renta de equilibrio, o PBI de equilibrio, como quieran llamarlo, o producto de equilibrio. Todo esto se le va a llamar al multiplicador. En algunos libros aparece como multiplicador keynesiano. Y este multiplicador keynesiano tiene muchas implicaciones en la economía. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si yo aumento en, vamos a escribir esto, un ejemplo. El multiplicador es 5 y el consumo más inversión. ¿Qué sucede si yo aumento una unidad de consumo de los hogares? Eso va a impactar en el PBI, que va a crecer en 5 unidades, ¿no? Porque está multiplicado por 5 acá adelante. Igual, si a las empresas se les ocurre aumentar su gasto en 10 soles, eso va a impactar en el PBI en aumentar en 50 soles. ¿Por qué? Porque el multiplicador es 5. Y eso es interesante, porque nos está diciendo que cada sol que gasta un agente económico no solamente impacta en un sol al PBI, sino impacta en una mayor cantidad. ¿Por qué? Por lo siguiente. Ustedes imaginen que hoy día están en su casa, ustedes sin hacer nada, o bueno, están tomando clases, pero no piensan salir de la calle. Entonces no van a gastar ni un sol. Pero se les ocurre, no sé, ir a visitar a su amigo y su pasaje es un sol. Ese un sol que no iba a estar en la economía, ahora sale a la economía. Ese un sol se lo van a pagar al transportista. El transportista va a agarrar ese sol y lo va a utilizar para pagarle a su parte de ese un sol, digamos 50 centavos, lo va a utilizar para pagarle a su cobrador. El cobrador va a agarrar esos 50 centavos y parte de esos 50 centavos lo va a utilizar, digamos, para comprar alimentos. 30 centavos utiliza para comprar alimentos. Y lo compró en un mercado. En ese mercado, seguro a la señora que le vendió esos alimentos va a utilizar parte de esos 30 centavos, quizás 10 centavos, en darle una propina a su hijo. Entonces, si se dan cuenta, un sol que se gasta en la economía da vueltas, circula varias veces en el mercado. Y eso se refiere a ese multiplicador keynesiano. Se refiere a cuántas veces ese un sol que tú estás gastando da vueltas en la economía. Entonces, economías con un multiplicador keynesiano grande son economías que pueden crecer rápido, ¿no? Y economías con un multiplicador keynesiano chiquito son muy susceptibles a que a no crecer con velocidad rápida. Entonces, imagínense un país como Estados Unidos, donde las personas tienen hábitos de consumo bien ágiles. Allá las personas gastan y gastan sin preocuparse mucho, ¿no? Porque evidentemente tienen un PBI per cápita grande, tienen ingresos grandes, pero la gente gasta un montón.
almuerza o desayunan en un buen lugar, almuerzan en un buen lugar, cenan en un buen lugar, gastan en automóviles, gastan en computadoras. Entonces, esas economías donde el dinero da vueltas muy rápido, tienen multiplicadores keynesianos grandes. Pero imaginen economías pobres, no sé, como Kenia, un país africano, donde las personas tratan de gastar lo mínimo. Agarran su sueldo, gastan lo mínimo para sobrevivir y lo demás lo tratan de ahorrar para el futuro, ¿no? Esas economías tienen multiplicadores keynesianos muy pequeños. Y esto también es importante por otra razón. Cuando hablamos de que un sol más se gasta en la economía, un sol puede provenir de cualquier agente económico. Puede provenir de las familias, de las empresas, del sector externo o también del gobierno. Entonces, este multiplicador keynesiano también afecta en cuán rápido o cuán fácil el Ministerio de Economía puede reactivar la economía. Entonces, si el Ministerio de Economía gasta un sol y el multiplicador keynesiano es grande, ese un sol va a dar rápido vueltas en la economía un montón de veces, entonces la economía se va a reactivar rapidísimo. Pero si el multiplicador keynesiano es chiquito, el MEF puede gastar ese un sol, pero ese un sol no va a servir mucho para reactivar la economía. Entonces es importantísimo, ¿no? Porque de ese multiplicador depende cuán rápido sea la reactivación económica de un país. Entonces, borramos este ejemplo. ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? En este modelo estamos asumiendo que ese multiplicador es el mismo para las familias, las empresas, el sector externo y el gobierno. Pero en la vida real, ese multiplicador es distinto para cada uno de esos agentes. Waldo Mendoza hace algún tiempo hizo un cálculo de ver cuál era el multiplicador para el gobierno, cuál era el multiplicador para las empresas, cuál era el multiplicador para los hogares. Y él dijo en ese paper, que el multiplicador es más grande para el gobierno. Entonces, su recomendación en su paper era de que si estamos en recesión económica, un sol que gasta el gobierno es más valioso que un sol que gasta las empresas o los hogares. ¿Y eso qué implicancias tiene? De que en lugar de apoyar a las empresas quitándoles impuestos o en vez de dar bonos a los hogares, lo más fácil es que el gobierno gaste, lo más rápido es que el gobierno gaste en cualquier cosa, pintar escuelas, reparar carreteras. ¿Por qué? Porque es un sol del gobierno, es más valioso porque da más vueltas en la economía, más reactiva la economía más rápido. No solamente eso es un detalle, una nota a pie de página. Pero en estos modelos, ese multiplicador keynesiano es el mismo para todos. Ok, entonces sigamos. Nos dice grafique la función para el consumo. No, no es grafique la función para el consumo, ahorro, inversión y dependencia. Ok. Entonces hagamos eso acá. Vamos a graficar primero para el consumo. Luego vamos a graficar para la inversión. Nos piden 4 gráficos. 4 gráficos. 2, 3, 4. Una nos pide graficar el consumo. En el otro nos piden graficar el ahorro. En el otro la inversión. Y en el otro la demanda agregada. Esto que es un dato lo movemos acá. Okay, entonces el consumo resulta que tiene esta forma, ¿no? Consumo es igual a consumo autónomo más B por I. Entonces, esa parte es el intercepto, este B es la pendiente. Entonces el intercepto C sub 0 y la pendiente es positiva, no sería así, con una pendiente B, ¿no? Entonces este gráfico que es C
tiene una pendiente B. Luego, el ahorro, que se escribe así, no tiene intercepto, por tanto empieza en 0, ¿acá? Y tiene una pendiente S, que es positiva. Entonces, tiene esta forma, tiene pendiente S. Luego nos piden la inversión. La inversión se escribe así. Esa inversión no depende de Y, entonces es una constante. Y finalmente nos piden graficar la demanda agregada. La demanda agregada, acá la habíamos escrito, demanda agregada es igual a consumo más inversión, que es lo mismo a consumo más BY más SY. Entonces, demanda agregada es igual a todo esto. Demanda agregada es igual a consumo más, perdón, estamos acá. Acá está mal, acá está mal. Esto es consumo más inversión. Más inversión. Entonces, esto sería más inversión. Demanda agregada es igual a un intercepto, que es consumo autónomo más inversión autónomo. Eso es el intercepto. La pendiente es B y se graficaría así. Acá tienes un intercepto, que es consumo más inversión. Tiene una pendiente que es B. La pendiente es igual a B. Esa sería la demanda agregada. Luego, en la parte B nos dicen que calculemos el ingreso, encuentra el producto de equilibrio considerando la función de demanda agregada. Entonces, podemos hallarlo gráficamente. Puedo copiar esto. Esto sería la parte B. Entonces, se llama modelo de 45 grados, básicamente porque tenemos que graficar una línea acá de 45 grados. Y esa línea de 45 grados va a servir como un espejo. ¿Por qué? Porque todos los puntos que conforman esa línea de 45 grados son puntos que me indican que la demanda agregada y el Y son iguales. Entonces, todos los puntos sobre esa línea dicen que la demanda agregada y la producción son iguales. Entonces, el equilibrio se genera acá. Este sería nuestro Y de equilibrio. Y nosotros ya habíamos acá tenido nuestra ecuación de Y de equilibrio, ¿no? Entonces, ese sería nuestro Y de equilibrio. Y bueno, evidentemente, como es un espejo, a este lado también estaría la demanda agregada de equilibrio, ¿no? Ya, ¿qué más? Vamos a la C. En la C nos dicen lo siguiente. ¿Qué ocurriría si aumenta la inversión autónoma? Utilice el gráfico para estudiar. Entonces, copiamos este gráfico. Nos dice que va a aumentar la inversión autónoma. Y nosotros sabemos que esta demanda agregada está compuesta por consumo autónomo más inversión autónoma más B por Y. Y nos dicen que ahora va a existir una inversión autónoma prima, vamos a decirle, que es mayor a la inversión autónoma inicial. Eso va a afectar a la demanda agregada en el intercepto, ¿no? No en la pendiente. Entonces, acá va a haber una nueva curva de demanda agregada que va a ser consumo más inversión autónoma prima más B por Y. Y el nuevo equilibrio, este va a ser el equilibrio A, y el nuevo equilibrio B va a ser donde coincide con esa curva
o con esa línea de 45 grados. Entonces ese sería nuestro Y doble asterisco. Entonces ese sería nuestro nuevo equilibrio. Entonces la respuesta ahí es que sucede ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que el PBI aumenta, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces, sigamos. Vamos a la pregunta 2. Sigamos rápido. Considera el siguiente modelo simplificado de la economía. Acá ya nos dan datos, nos dan números ya para los parámetros que teníamos. Entonces, el consumo autónomo es 3, la propensión marginal a consumir es 0.9, consume el 90%, pero la familia solamente consume sus ingresos después de impuestos, que es el ingreso disponible, ¿no? Que sería Y menos T. La inversión es una inversión fija, que es 6, el gasto de gobierno es un gasto autónomo fijo, que es 11. Los impuestos son impuestos fijos, que va a ser 10. Hemos dicho que los impuestos podrían ser impuestos fijos, es decir, un monto dado, o los impuestos también podrían ser un porcentaje de los ingresos, ¿no? T estaría entre 0 y 1. Pero en este ejemplo nos están diciendo que el impuesto es un impuesto fijo. Y aparte de eso nos dicen que la demanda agregada es igual a lo que demandan todos los agentes económicos, familias, empresas y el gobierno, y la condición que ya sabíamos hace un rato, que la producción tiene que ser igual a la demanda agregada. Y nos piden que calculemos el nivel de equilibrio de Y y calculemos el multiplicador y además el déficit del gobierno, que es G menos C. Nos vayamos a la parte A. Okay. Entonces, demanda agregada sería simplemente consumo, que es 3 más 0.9 por Y menos T, que es 10, más la inversión, que es 6, más el gasto del gobierno, que es 11. Entonces, demanda agregada sería 3 menos 9, más 6, más 11, que sería 11, ¿no? Más 0.9Y. Ya tenemos la demanda agregada. Ahora vamos a aplicar que Y es igual a demanda agregada. Entonces sería Y es igual a 11 más 0.9Y. Despejando Y sería 0.1Y igual a 11. Entonces Y equilibrio sería 1 entre 0.1 por 11. Nosotros dijimos que esta parte era el multiplicador. Entonces el multiplicador sería 1 entre 0.1, que es 10. De acá podemos decir que 11 por 10 sería 110. Entonces el PBI de equilibrio es 110. Y nos piden hallar el déficit del gas, el déficit del gobierno, ¿no? Déficit del gobierno. Entonces, déficit del gobierno por notación o por fórmula, que son los gastos menos los ingresos. Los gastos sabemos que son 11 y los impuestos son 10, no sería 1. Entonces, esa es la respuesta. Déficit es 1. Luego nos piden que en la parte B nos dicen, ¿qué sucede con el nivel de y el gasto del gobierno si el gasto del gobierno disminuye? Entonces, vayamos a esto. Vamos a copiar esto de vuelta. Pero a este escenario. En este caso, la demanda agregada era todo esto, ¿no? Consumo más inversión más gasto. Consumo más inversión más gasto. Sabíamos, según esto, que el consumo era un consumo autónomo más una propensión por el Y disponible
más una inversión autónoma y un gasto autónomo, ¿no? Entonces luego nos dice que va a haber un gasto del gobierno menor. Entonces este gasto del gobierno, ahora va a haber un gasto menor, que vamos a llamarle gasto del gobierno primo. ¿Eso que ocasiona a nuestra curva de demanda agregada? Si cae eso, cae la pendiente, perdón, el intercepto, ¿no? Entonces la nueva demanda agregada sería este. Vamos a poner demanda agregada prima. Y dijimos que el equilibrio está acá, ¿no? Donde choca con la curva, la recta de 45 grados. Acá sería Y primo. La respuesta ahí es que si disminuye el gasto del gobierno, se reduce la producción o el PBI. Vayamos a la 3, que es más larga, pero tratemos de hacerlo. Según un estudio, la economía A se describe según la siguiente función. Según las siguientes funciones. El consumo es igual a 50 más la propensión, que es 0.8 por el ingreso disponible. La inversión es autónoma, que es 70. El gasto del gobierno es 200. Acá aparece transferencias, que es 100. Esas transferencias no son del gobierno, son transferencias externas. No sé, pueden ser transferencias del exterior, pueden ser transferencias que les dan a sus padres, a sus hijos como propinas, todo eso. Todo lo que no se produce por la actividad productiva, sino que te lo dan sin nada a cambio, sin pedir nada a cambio. La tasa de impuestos es 0.20 y el ingreso disponible es simplemente tu ingreso, pero después de pagar impuestos. En la parte A nos pide calcule el nivel de renta de equilibrio, que es Y asterisco, el multiplicador y el superávit presupuestario. Entonces recordemos que la demanda agregada es la suma de todo lo que demandan los agentes económicos, lo que demandan las familias, las empresas, el hogar y además las transferencias. Esas transferencias al final van a servir para comprar cosas, por eso lo ponemos en la demanda agregada. El consumo es igual a 50 más 0.8 por 1 menos T. T sabemos que es 0.2 por Y, más la inversión, que es 70, más el gasto del gobierno, que es 200, y más las transferencias, que es 100. Entonces, por condición, sabemos que Y es igual a la demanda agregada, entonces Y sería igual a todo eso. Ahí sería 50 más 70 más 200 más 100, y eso sería 420, y despejando el Y al otro lado, sería 1 menos 0.8 por 0.8, 0.64 por Y, igual a 420. Entonces, de vuelta, Y es igual a 1 entre 1 menos 0.64 por 420. El multiplicador, que es este, sería 1 entre 0.36, que sería 2.78, ese es el multiplicador. Y acá, operando eso, 420 entre 0.36 sería 1166.67. Esto sería el producto de equilibrio. Y nos piden el superávit. Hace un rato nos pidieron el déficit. El superávit debe ser el opuesto, ¿no? El negativo del déficit. No, sería el negativo del gasto menos los ingresos. Esto sería T menos G. Los impuestos son T por Y. Y el gasto es un gasto autónomo, ¿no? T 0.2. Y de equilibrio es 1166.67. Y el gasto del gobierno es fijo, que es 200. Entonces acá sería 33.33. Sería el superávit. Al gobierno le está sobrando 33.33 soles. Luego me están diciendo en la parte B que suponga que el T aumente.
grafique cuál es el efecto del cambio de la tasa impositiva. Nos piden simplemente graficar, no nos piden hallarlo. Entonces, podemos utilizar el mismo gráfico de acá. Simplemente que ahora el modelo es más complejo. Sabemos que la demanda agregada acá es consumo, más inversión, más gasto, más transferencias. Y eso ya lo habíamos calculado acá. ¿Dónde estás? Demanda agregada. Es todo esto, ¿no? Era todo eso. Es lo mismo decir 420, 370, 420 más 0.64y. Eso quiere decir que el intercepto es 420 y la pendiente es 0.64. Ahora nos dicen de que va a haber una nueva demanda agregada, o sea, demanda agregada prima, donde lo único que cambia es la tasa impositiva. Entonces, igual es 50 más 0.8, pero acá es 1 menos 0.25 por y más todo lo demás. Entonces, eso sería igual a 420 más 0.7 por 0.75. 0.7 por 0.8. 0.8 por 0.75, que sería 0.6. Entonces, la diferencia entre la primera demanda agregada y ahora la nueva demanda agregada no es en el intercepto, sino es en la pendiente. Entonces, empieza en el mismo intercepto, pero ahora tiene una pendiente menor. Una pendiente menor quiere decir que es menos echada. Entonces, sería así. Entonces, esa sería nuestra demanda agregada con la nueva tasa impositiva. Dijimos que el equilibrio es donde choca con la recta de 45 grados. Entonces, acá sería y doble asterisco. Entonces, es decir, un aumento de la tasa impositiva ha provocado una disminución del PBI. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? ¿Ninguna pregunta? Entonces, en la parte C es simplemente hacer los cálculos de esto, así que no debe haber mucho problema. En la parte D es lo mismo, simplemente cambiando valores. Acá en lugar de 100 tienen que poner 20, acá en lugar de 0.2, bueno, sigue siendo 0.2, y B, que es este 0.8, va a ser 0.4. Tienen que cambiar esos valores, tienen que graficarlo y finalmente hallar los valores numéricos del equilibrio. Entonces, eso queda a ustedes para que practiquen y bueno, en el solucionario también va a estar. ¿Tienen dudas, chicos? Diego, Dime. solo una pregunta técnica. Al momento de finalizar la respuesta, cuando se tratan de decimales, la conveniencia o como tú deseas calificarlo es a 2 decimales, a 1 decimal. No, no hay mucha diferencia. Utilizan 3 decimales. Sí, Ok. 3 decimales hay. ¿Cuántos, perdón? 3, 3, 3. Ok. A ver. Ya va acá. Entonces, hoy día somos viernes
saben que el siguiente miércoles tienen control de lectura 3 sobre el acuerdo nacional y sobre una entrevista a un economista que está colgado en Paideia. Y nada más. Y bueno, el siguiente viernes ya empecé PC3, ¿no? Ya les mando un correo con las indicaciones.